Bien, entonces, nuestro tema 4 en física son masas continuas. ¿Listo? Resulta que la semana pasada abordamos lo que era el centro de masas para masas discontinuas. Recordemos que las masas discontinuas es cuando teníamos un eje cartesiano y no estaban sobre el mismo eje. Estas son discontinuas. ¿Sí? Pero estas que tenemos acá no son las que nos competen el día de hoy. Eso fue lo que abordamos la semana pasada. Sin embargo, nos van a servir de referencia. Esta semana vamos a abordar lo que son las masas continuas y dentro de las masas continuas, entonces directamente vamos a, a identificarlas porque corresponden están ubicadas sobre el mismo eje. ¿Eso qué quiere decir? O que ambas se encuentran sobre el eje de X, ¿listo? O que ambas, perdón, se encuentran sobre el eje de Y, ¿sí? Entonces acá tenemos que las dos masas, entonces masa 1, masa 2, masa 3, masa 4. Entonces nos encontramos con la situación en que las masas 1 y la masa 2 se encuentran, se encuentran sobre X, ¿sí? Y acá entonces tenemos que tanto la masa 3 como la masa 4 se encuentran sobre Y. Cuando esto sucede, el centro de masas, recordemos que es el lugar donde se equilibra, pues igual que lo trabajamos la semana pasada, sigue dependiendo del peso, pero ahora ya sabemos que va a ubicarse en cualquier lugar entre estos dos puntos sobre esa misma línea. Entonces no hay que buscar una coordenada de X y Y, sino solamente la coordenada en la posición que le corresponda. En este caso, solamente la coordenada de X. En este caso, sabemos que el centro de masas va a quedar pues en algún punto entre esas dos masas que tenemos ahí, sobre la misma vertical. Eso quiere decir que en este caso solamente debemos calcular el ejercicio cuando, para encontrar el centro de masas en Y. Entonces recordemos que teníamos las dos fórmulas, que en realidad pues aquí vamos a utilizar la misma. Entonces recordemos que el centro de masas para X era la sumatoria, o sea, teníamos que sumar las multiplicaciones de la masa que le corresponde por el valor de X que le corresponde, por la distancia. Y eso lo dividíamos, ¿se acuerdan? Que lo dividíamos entre la suma de las masas. Esta es la fórmula completa para lo que hicimos la semana pasada, que lo hicimos hicimos el mismo procedimiento, pero sin colocar la fórmula completa. Y acá va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de X vamos a tener Y. ¿Sí? Entonces tenemos la sumatoria, perdón, lo hago bien, la sumatoria de multiplicar la masa 1, pues la masa I por el Y que le corresponde, y acá tenemos entonces la suma de las masas, es la misma masa que les corresponde. ¿Listo? Regálenme un segundito. Entonces vamos a mirar esto en un ejemplo directamente. ¿Listo? Tenemos entonces, por ejemplo, dos masas. Entonces consideremos dos masas. Ejemplo. Entonces, se tienen dos masas. Recordemos que este ejercicio puede ser con dos o con más. ¿Listo? Entonces, M1 de 3 kilogramos y la masa 2, digamos que tiene 8 kilogramos. ¿Listo? ¿Listo? 8 kilogramos. Y se ubican en el eje X como se muestra en la gráfica. ¿Listo? Entonces tenemos una masa, entonces la masa 2 ya sabemos que tiene 8 kilogramos, la masa 1, y necesitamos una referencia. Esta referencia puede ser o la distancia entre los dos o la ubicación en el eje de las X. Entonces digamos que este es el punto, este es el eje X, recordemos, eje X, entonces aquí estaba 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y continúa. Ese sería un ejemplo. Entonces ahí sabríamos que el M1 está en la posición 2, mientras que el M2 está en la posición 7. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Fíjense que está sobre el eje X. Entonces, ¿cuál utilizamos? Esta expresión, porque es la de X. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a resolver esa operación. Entonces, ¿se acuerdan que lo primero que teníamos que hacer era multiplicar la masa por su posición? Vamos a hacer eso. Entonces, masa 1 por posición 1 más masa 2 por posición 2. Esto que acabo de escribir acá es lo mismo que está escrito acá en la sumatoria. Entonces, por eso, aquí se suma. Este es el símbolo de la sumatoria y la operación que hay que hacer es sumar. ¿Listo? Como son dos masas, entonces multiplico la masa por su posición en cada una de ellas y sumo los resultados. Si fueran tres masas, pues entonces aquí le colocaría más masa 3 por posición 3 entre la suma de las masas. Entonces, masa 1 más masa 2. Entonces, ahora reemplacemos y resolvamos. La masa 1, ¿cuál es? Entonces, decía que la masa 1 es de 3 kilogramos. Entonces, colocamos 3 kilogramos por X1. X1 es la posición 1. Entonces, es este 2. Más, y ahora hago lo mismo con la otra masa. O sea, la masa 2 es de 8 kilogramos y su posición es de 7 por 7. Sumamos las dos masas, o sea, 3 kilogramos más 8 kilogramos. Y ahora es cuestión de hacer la operación. Entonces, fíjense que esa operación nos quedaría 3 por 2, tendríamos que es 6 6, kilogramos, correcto, por este lado, más, y aquí 8 por 7, 56. 56, correcto, y en la suma quedaría 3 más 8, 11 kilogramos. Resolvemos, 6 más 56 daría 62, y abajo quedaría 11 kilogramos. O sea que finalmente lo que debo hacer es esta división y sabemos que 62 entre 11, entonces hacemos la operación, un segundito, 62 dividido 11, tenemos que eso nos da 5.6. 5,6. 5,6 y los kilogramos, fíjense que están tanto en el numerador como en el denominador, entonces los cancelamos. El resultado es 5,6. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me devuelvo a la gráfica, ubico el 5, lo que acabamos de hacer en matemáticas, 5,6, ahí está mi centro de masas. Ahí está el centro de masas. Quiere decir que ese es el punto de equilibrio entre esas dos. Están más cerquita de M2, claro, porque esta es más pesada. Recordemos que este M2 es de 8 kilogramos. Profe, Mientras ¿lo que puedes este subir un poquito? M1, un segundito, mientras que este M1 es de 3 kilogramos. Profe, una pregunta. ¿Listo? Entonces, ahí estaría, ahí para que alcancen a ver lo más que se pueda. Dime, Laura. Profe, es que tengo una pregunta. En la recta numérica, ¿a uno le dan en el ejercicio con las ubicaciones ahí? Ok, ahí hay ¿O dos no? maneras. Se ¿O dan de las dónde? ubicaciones así como la tenemos acá, o se da la distancia. Entonces puede ser que el ejercicio hubiera sido así. Tengo dos masas y su distancia es de 7 unidades. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces, si nos dan la distancia, como en este caso, entonces lo que hacemos es que al primero le damos el valor de 0 y al segundo le damos el valor de 7 para calcular los valores. Ah, gracias, ¿Vale? profe. Y con eso encontraríamos el punto medio, el centro de masa. Si nos dan las ubicaciones, como en este caso, entonces las ubicamos, las utilizamos. Si no nos dan las ubicaciones, entonces tomamos en la de la izquierda 0 y en la de la derecha el número que nos den.